Una vez estudiadas las características morfológicas de la sección transversal, vamos a ver el equivalente, pero respecto al diseño longitudinal del tablero. La forma de los tableros en alzado queda definida por la secuencia de luces de la viga continua, el canto H, la variación o ley de cantos, es decir, si el puente es de canto constante o es de canto variable, la posición de las juntas de dilatación interiores si es que existieran, y las vinculaciones entre la pila y el tablero, es decir, si está apoyada o si está empotrada. Comenzamos hablando de la variación o ley de cantos. Los puentes cajón, los tableros cajón pueden ser de tipo 1, es decir, de canto constante, de tipo 2, que es canto variable, pero con una curva continua, o de tipo 3, que serían los de canto variable a base de cartelas rectas. Tipo 1, puentes de canto, inercia constantes a lo largo de todo el puente, es la solución evidentemente más simple de ejecución. Lo vemos aquí en esta figura. Se utilizan para luces medias. Rara vez se pasa de los 90 metros con canto constante. Y es una sección con la que se puede construir por cualquiera de los sistemas constructivos habituales, por todos, por dovelas prefabricadas, cimbrando en el suelo directamente, por medio de cimbras autolanzables, por medio del avance en voladizo o mediante empuje. Y existen dos variantes. La primera variante, la vemos aquí en esta figura, es aquella en la que el canto H es constante y la variación de espesor del ala inferior se produce regruesando dicho alma por dentro del canto. Es decir, una persona que fuese andando por dentro del cajón tendría que subir una cuesta para llegar a la altura de la sección de pila. Esta variación de canto, este incremento de canto del ala inferior, es necesario para controlar el estado tensional producido por los grandes momentos negativos que se presentan en las secciones cercanas a los apoyos. Los mayores esfuerzos de flexión que se producen en una viga continua son momentos negativos en las secciones sobre apoyos, momentos negativos que comprimen la fibra inferior y por lo tanto es el ala inferior del cajón, aquí lo señalo, la que debe soportar toda esa tremenda compresión. Eso dimensiona el espesor del ala inferior. Esa variación de canto al ala inferior se suele realizar gradualmente desde L cuartos a L quintos hasta la pila. Una variante es realizar esa variación de canto al ala inferior en la parte extradosada, en la planta espejo del tablero. Aquí se ve un poquito en perspectiva. Diseñando lo que habitualmente en el argot se llama una pajarita. Es decir, se le coloca una pajarita al tablero encima de la pila. Esto es más complicado de ejecutar, aunque para algunos pues es estéticamente superior. Desde el punto de vista del trabajo de la sección, es indiferente el diseño anterior o este diseño. Este tipo de puentes de canto constante ofrece una imagen estética bastante buena cuando va asociada a viaductos altos, es decir, con pilas esbeltas y altas, los tableros de canto constante quedan bien, quedan mejor que los de canto variable, para el rango de luces de los que estamos hablando, hasta 70, 80, 90 metros. Los puentes de tipo 2 son los de tableros de canto variable a lo largo de todo el puente. Y se suelen utilizar para luces altas, siempre por encima de 70 metros. Se utilizan parábolas de segundo, tercero o cuarto grado, siendo la más utilizada la de segundo grado porque es más suave, es estéticamente más adecuada. Las de tercer grado y cuarto grado cada vez van tomando la curvatura más acusada cerca de la pila. Son curvas más bruscas. Estructuralmente puede que resulten más eficientes, pero estéticamente son más atacan, no
no gustan demasiado. Este tipo de secciones quedan bastante bien con pilas bajas, es decir, dan una excelente imagen formal cuando van asociadas a viaductos de escasa altura. Las ventajas que aporta esta sección respecto al canto constante, es decir, las ventajas que aporta el canto variable respecto al canto constante, es un ahorro de materiales, puesto que proporciona un reparto longitudinal de rigideces y de cantos adaptadas a las leyes de momentos flectores. Donde es máximo el momento, tenemos máximo canto. Aproximadamente, el momento puede ser el doble en valor absoluto sobre pila que en centro de vano. Y sí, en los puentes de canto variable, el canto viene a ser aproximadamente el doble en la sección de pila que en la sección de centro luz. Ya veremos, luego lo cuantificaremos esos cantos, cuando hablemos del dimensionamiento de las secciones. También el canto variable nos mejora el comportamiento frente a cortante. Lo vemos en esta figura. Y gracias al efecto que se llama efecto resal. Pues sí, se puede ver en esta figura el cortante exterior de diseño QZ, y vemos también que el hecho de que el ala inferior esté inclinada hace que la componente de compresión que tiene ese ala inferior, o de tracción, en el caso de que estemos en zona de centro de luz, tiene una componente vertical que ayuda a resistir el cortante. Es decir, el axil ayuda a resistir el cortante. El axil del ala inferior ayuda a resistir el cortante. El axil del ala inferior viene motivado por el par producido por el momento flector. Es decir, el momento flector en una sección de canto variable ayuda a resistir el cortante. De tal manera que comprobaríamos a cortante las almas con un cortante efectivo W o cortante reducido, como lo llama la norma HE, menor del cortante de diseño, menor en la proporción que se le quita la componente vertical del axil que solicita a la inferior, que viene a ser aproximadamente el momento de diseño entre el brazo mecánico por la tangente alfa del ángulo que forma con la horizontal el ala inferior. Y el tablero tipo 3 sería también de canto variable, pero en este caso con cartelas rectas, que constituye una variante interesante al tipo anterior, al tipo 2, que era el que era variable a lo largo de todo el puente. Es una variante estética interesante. Tiene un elemento de diseño particular, que es que, como puede parecer obvio, en las zonas de cambio de inclinación de la losa inferior hay que diseñar un diafragma transversal, o también se llama viga riostra. ¿Para qué? Lo vemos en la siguiente figura. El axil que viaja por el ala inferior antes y después del quiebro no están equilibrados. No lo pueden estar. Hace falta una componente vertical para equilibrarlos. Esa componente vertical que se ve en la parte derecha de la figura tiende a flexionar el ala inferior. Y por lo tanto, para poder transmitir esos esfuerzos hacia las almas que finalmente los absorberán, tenemos que diseñar una galleta interior, un diafragma con su correspondiente paso de hombre. De otra forma, reventaría por flexión transversal el ala inferior. El cálculo de esta carga de empuje al vacío es inmediata. No es más que el axil que viaja por el ala inferior del tablero multiplicado por la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo de diferencia entre uno y otro, entre el ala inferior a la derecha y a la izquierda del diafragma. Ese axil se puede calcular aproximadamente como el cociente entre el momento de diseño y el brazo mecánico. Y el brazo mecánico se puede calcular aproximadamente también como la distancia entre el centro de gravedad del ala superior y el centro de gravedad del ala inferior. Pasamos a ver las relaciones canto-luz que gobiernan
este tipo de tableros tipo cajón. Se suele admitir que el canto de los puentes de espesor variable viene a ser aproximadamente 1 entre 20 sobre pilas y 1 entre 50 en centro de luz, 1 entre 45, 1 entre 50. Esto no se deben tomar de forma absoluta, pero casi todos los puentes cajón de canto variable rondan estas cifras. En un puente de canto constante, esas esbelteces serían un 20avo en puentes de carretera y 1/17 en puentes de ferrocarril. ¿Por qué? Porque los puentes de ferrocarril tienen sobrecargas más importantes que los puentes de carretera y además condiciones de rigidez, ¿eh? Que se le exigen condiciones de rigidez más restrictivas que a los puentes de carretera. Es cierto que los valores anteriores pueden variar ligeramente, ¿eh? Pero siempre que varían ligeramente, lo tienen que hacer a base de darle mayor espesor al ala inferior. Si al final el momento flector que gobierna es el momento en zona de pila y el área del ala inferior, es decir, y la capacidad resistente a flexión negativa resulta de multiplicar el área del ala inferior por el brazo mecánico, que es proporcional al canto. Lo que quiere decir que cuanto más canto coloquemos, es decir, cuanto menos esbelto sea el puente, podremos utilizar alas inferiores de menor espesor y viceversa. Pero las relaciones que están puestas aquí son las que en la literatura y en la práctica se suelen considerar como óptimas. Y si son las óptimas, pues son las económicamente más ventajosas. Y aquí tenemos un conjunto de puentes con sus relaciones canto-luz, que si hacéis las cuentas veréis que se parecen muchísimo a las que hemos mencionado. En cuanto a la distribución de luces, se tiende, por economía, a que estos puentes sección cajón, en la medida posible, tengan todas las mismas luces. Es decir, sean puentes continuos de luces idénticas. Salvo las luces extremas, que pueden variar entre 0,25 y 0,8 de la luz de los vanos centrales. El valor de 0,25, de vano extremo 0,25, determina la necesidad de anclar el dintel en el estribo para que no se levante el tablero. Y la segunda, el 0,8, corresponde a la distribución de luces clásica de una viga continua para que los momentos flectores estén equilibrados, es decir, para que el momento flector negativo en la pila 1 sea similar al momento flector negativo en la pila 2. Cuando en un viaducto concurren tramos que tienen luces diferentes, L1 y L2, o L minúscula, L mayúscula, aquí en la figura, conviene introducir siempre, para que funcione bien la estructura, un vano de transición que tenga una luz intermedia, como el viaducto de Oléron, que tenemos aquí, que está en Francia, que son vanos de 79 metros. Tiene una anchura de 10,6 metros y por lo tanto es un cajón monocelular, valga la redundancia, es de cajón, y tiene un canto variable con una esbeltez 1,31 en centro de vano y 1,18 aproximadamente en pila. El 1,31 está muy lejos del 1,50 que hemos dicho antes, y eso se percibe. Se percibe un puente muy pesado, muy poco esbelto en centro de luz. Tiene dos tramos de longitudes muy distintas. Si os dais cuenta, tiene unos cuantos tramos de 59,25 y a continuación unos cuantos tramos de 79 metros de luz y a continuación unos cuantos tramos de 39,5. Pero entre ellos colocan un vano de regulación intermedio de la semiluz, 59,25 metros. Podemos seguir viendo puentes. El puente de Bedford sobre el Rin, del año 64, es un cajón único para una anchura de 13,2 metros, obvio, y tiene una anchura variable un canto variable de 4,4 a 10,45. Esbelteces 1,20 en pilas y 1,47 en centro luz, las canónicas. Vemos que este puente está muy bien proporcionado. Es decir, las relaciones canto-luz óptima desde el punto de vista estructural también pueden resultar casi óptimas desde el punto de vista estético. Esto suele suceder, las cosas bien calculadas están bien proporcionadas y quedan bonitas. El puente de Felsenau en Suiza, canto variable también, ancho de 26,2 metros y tiene un cajón único
Es una sección, por lo tanto, poco eficaz desde ese punto de vista, y tiene unas relaciones de desverteces 1,20 prácticamente en pila y 1,52 en centro luz. Por lo tanto, muy bien proporcionada. El puente de Salingsund en Dinamarca, anchura 16,1 metros y tiene nervada la losa superior. Hemos pasado de los 15 a 16 metros y recurren a nervar, aquí veis los nervios, la losa superior. Aquí se ven perfectamente. Tiene una relación escanto-luz 1,17 y 1,37, es decir, es un puente pesado. Y se ve que es pesado, se ve estéticamente. El puente de la Gruyère fue el que vimos antes, que tenía unas vigas riostras muy potentes y un cajón muy estrecho. Y eso se manifestaba en una poca eficacia estructural, y en una esbeltez, por lo tanto, pues bastante poco agraciada. El puente de Begeford, que tiene 27,6 metros de ancho, losa superior nervada, y esbelteces 1,18 y 1,31. Poco esbelto. El viaducto de Chillón, en Suiza, anchura de 13 metros, por lo tanto, sección monocajón, y esbelteces de 1,18 y 1,47. Bastante bien. El puente de Saint-Cloud, en Francia, es un cajón tricelular y sin voladizos. Por lo tanto, es una sección un poco rara. Con una anchura de 20 metros, evidentemente con 20 metros no puede ser, en estricta lógica, no sería lógico que fuese una sección monocajón, y tiene una relación canto-luz 1,28, que es bastante esbelto para un puente cajón de canto constante. Aquí vemos una sección variable con el canto acartelado. Bien. Vamos a hablar ahora la parte 3 del tema, el dimensionamiento de la sección transversal. Hemos comentado antes que estas secciones están muy estudiadas y no dan lugar, no dejan al proyectista demasiada libertad para jugar con espesores, con anchuras, etcétera, porque enseguida se sale uno de lo óptimo, y con estas luces hay que buscar siempre lo óptimo. Por lo tanto, estos criterios de dimensionamiento que vamos a ver a continuación, pues podríamos decir casi que van a misa. Bien. Empezamos con la losa superior. La losa superior tiene la siguiente función en las vigas cajón. Primero, materializa el tablero. Es decir, está sometida a las flexiones producidas por la acción directa de la carga permanente, de las sobrecargas uniformes y de las sobrecargas puntuales, es decir, de los vehículos pesados. En segundo lugar, constituye la cabeza de compresión, en flexión positiva, o de tracción, en flexión negativa, en el trabajo de la viga cajón como viga continua, apoyada en las pilas. Luego, la losa superior, en función de su espesor, contribuye a evitar la distorsión de la sección. Luego veremos lo que es la distorsión. Y en función de su espesor también contribuye a la rigidez y a la resistencia a torsión de la viga en su conjunto. Longitudinalmente, la ala superior suele ser constante a lo largo de todo el tablero. Es decir, es la misma tanto en la sección de centro luz como en la sección que se diseña sobre pila. Y eso es porque su área es superabundante para recoger las tensiones. Es decir, desde el punto de vista estructural, el área es superabundante. No le hace falta más espesor que aquel que tiene para resistir las flexiones transversales. Claro, porque es anchísima, porque tiene que tener el mismo ancho que el puente y por lo tanto tiene muchísimo área, por poco espesor que tenga. En esta figura se representan pues unos valores típicos, medios, para el predimensionamiento de esta losa. Y entonces aquí vemos que el espesor de la losa en el arranque del voladizo pues viene a ser aproximadamente la 10ª parte de la longitud del voladizo, que viene a ser aproximadamente 0,4 veces esa longitud, 0,4 veces la longitud, el B sub F o separación entre almas. Y con un mínimo de 0,2. Este mínimo es por cuestiones constructivas. Y el espesor de la losa en central, la que hay entre las almas, en su parte central, pues también viene aquí representada con un mínimo de 0,2 y un máximo aproximadamente de 0,3. La transición de canto que se realiza
en la losa situada entre las almas, más o menos se hace a un cuarto de la distancia entre las almas, a un cuarto de L. Esta distribución de cantos en la losa superior tiene una serie de ventajas como son las siguientes. Primero, se acopla bien a la distribución de momentos flectores transversales, que serían aquí negativos y aquí positivos, pero son mayores los negativos que los positivos, y E sub 1 por lo tanto es mayor que E sub 2. Crea un espacio, aquí, un espacio, un área grande, para alojar los cables de pretensado en las proximidades de las almas. Y además, al concentrar más área cerca de las almas, reduce los efectos negativos del arrastre del cortante, es decir, favorece el ancho eficaz y favorece la distribución uniforme de las tensiones longitudinales debidas a la flexión. En cuanto a las almas, su espesor viene determinado por las tensiones tangenciales correspondientes a la suma de las que proporciona el esfuerzo cortante y la torsión. Se le da un espesor mínimo constructivo de 25 centímetros. No olvidemos que todo el hormigón que se vierte tiene que pasar por estas almas y posteriormente tiene que viajar. Vamos a buscar aquí una sección y así lo explico más fácil. El hormigón se vierte, tiene que atravesar las almas y luego viajar en horizontal para rellenar todo el ala inferior. Por tanto, nos interesa que el camino de entrada del hormigón sea lo más ancho posible. 25 centímetros desde el punto de vista constructivo, lo mínimo que tenemos que dejarle. Demos cuenta que estos 25 centímetros de hormigón mínimo no son todos libres, porque allí también hay armadura activa y armadura pasiva. Este valor mínimo, de espesor mínimo constructivo, crece con la altura de la sección, para facilitar el hormigonado del alma. Cuanto más alto sea el cajón, cuanto más canto tenga el cajón, pues hombre, necesitamos más espesor para asegurar que el hormigón se vierte y no sufre segregaciones y puede llegar de manera franca y rellenar el espacio del ala inferior. Estos valores mínimos, que estamos con 25 centímetros, podrían llegar hasta 40 centímetros para almas de 10 metros de altura. Y aquí estamos, esto que acabo de decir viene representado en esta gráfica, donde tenemos un espesor mínimo de 0,25 metros y a partir de 4 metros de canto crece linealmente, de tal manera que para 10 metros de canto estamos hablando de unos 50 centímetros. Como cosa particular, o que en principio puede resultar sorprendente, es que el espesor del alma es proporcional a la anchura del puente, pero no a su luz. Es decir, que el espesor del alma depende de la anchura, pero no de la luz. Es decir, que un puente de ancho constante, por ejemplo, 13 metros, da lo mismo que tenga una luz de 80 metros que de 180. El espesor del alma va a ser prácticamente el mismo. Bueno, aquí se deduce conceptualmente esto que acabamos de decir. Muy sencillo. La cantidad cortante de una sección es proporcional al área cargada, B por L, donde B es la anchura del tablero y L la luz máxima. Bien. La capacidad resistente a cortante es proporcional al área del alma, por lo tanto a T por H, donde T es la suma de los espesores del alma y H es el canto del tablero. Es decir, que igualando las dos cantidades, nos sale que el espesor de las almas es una constante por B, anchura del puente, por L, luz del puente, y entre H, canto del puente. Pero L entre H es la esbeltez del puente, que hemos visto antes que era más o menos constante en todos los puentes. Con lo que al final el espesor de las almas es proporcional a la anchura. Para anchuras superiores a 12 metros, el incremento de espesor tiende a ser proporcional a su anchura, por lo que hemos visto. El espesor del alma suele conservarse a lo largo de todo el tablero. Es verdad que en zonas de centro luz los cortantes son menores que en las zonas situadas sobre pila, pero por facilidad constructiva se suele conservar constante. Matibat, en su libro, establece otras reglas parecidas para determinar el espesor del alma en función de la altura y del diámetro de las vainas de pretensados que discurren por el alma, que es esta ecuación que estoy señalando con el cursor. En cuanto a la losa inferior,
es obvio que sobre pilas está comprimida y su área multiplicada por el canto de la sección debe ser proporcional al momento flector que la solicita. Es decir, el canto por el área de la losa inferior es proporcional al momento flector, es decir, a una constante por B por L cuadrado. Esta constante viene a ser del orden de 1 a 1,5 por 10 a la menos 4, dependiendo de la calidad del hormigón con que se construye el tablero. Y esto es, pues, con esto se puede fácilmente predimensionar el área del ala inferior. En centro de vano, la losa inferior está traccionada y su espesor viene determinado solo por la capacidad de alojar las vainas de pretensado y la armadura pasiva, aunque se le suele dar un mínimo de 20 centímetros de espesor por cuestiones de rigidez frente a la distorsión. Por último, decir que cómo se pueden extrapolar estas reglas a secciones no unicelulares simples. Pues se pueden de verdad aplicar secciones más complejas como puentes bicelulares, cajones yuxtapuestos, etc., con las excepciones siguientes. En una losa superior nervada, el espesor del ala superior entre las almas se obtiene entrando en la gráfica con el menor de los dos valores. S, que es la separación entre nervios, o L, lo que antes se llamaba B sub F. Es decir, que aquí tenemos que entrar también para obtener el valor del espesor del ala superior entre almas, este sub 2, tendríamos que entrar también con S, siendo S la separación entre nervios. Y en los cajones de gran dimensión, conviene incrementar el espesor de las almas todavía más para limitar la distorsión transversal de la sección.